IKEA es hoy el gigante mundial del mobiliario, pero detrás de su éxito se esconde la historia de un hombre lleno de dudas, de inseguridades. Ingvar Kamprad, un joven sueco marcado por el miedo al fracaso, que transformó su fragilidad en la fuerza que levantó una de las empresas más admiradas del planeta. En este episodio vas a descubrir cómo esa obsesión por costos bajos, su astucia frente a la adversidad y sus errores convertidos en aprendizajes dieron forma a un imperio global. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Cuando un cliente entra a IKEA, en realidad está entrando una trampa psicológica muy poderosa, que está diseñada para hacerte gastar más de lo que tú quisieras en muebles. IKEA es una de las empresas más innovadoras del mundo y cada año venden más de 50.000 millones de dólares en sillas, estanterías y literalmente hasta en albóndigas suecas. ¿Y cómo comenzó esto? Todo comenzó en 1890, cuando Achim Kamprad, un alemán de familia aristocrática, se enamoró de una mujer de clase baja llamada Franziska. Para los padres de Achim, casarse con una mujer de clase inferior era inaceptable, así que él y Franziska se mudaron a un pueblo de Suecia para comenzar una vida completamente nueva. Y con su último centavo, Achim compró una granja de 450 acres aproximadamente, donde él y Franziska y sus hijos pudieran ganarse la vida vendiendo cosechas, vendiendo todo lo relacionado con agricultura. Pero aparte de la tierra, una casa modesta, unos perros y par vacas, no tenían nada más. Y año tras año en Suecia Achim necesitaba un préstamo, necesitaba flujo de caja para poder sobrevivir. Lamentablemente no tenía la liquidez suficiente, así que el banco le negó el préstamo. Y fue ahí donde el lado oscuro de esta historia empezó. Porque si bien nadie estuvo ahí para presenciarlo, cuenta la historia que cuando Achim regresó a su casa, tomó su arma, le disparó a sus perros y luego se disparó a sí mismo. Esto hizo que Franziska quedara viuda de 27 años apenas, no sabía o sabía muy pocas palabras de sueco, no tenía amigos, no tenía vida social porque recordemos que se habían mudado y estaba embarazada, ya tenían 3 niños y estaban esperando el cuarto. Así que Franziska estaba completamente sola en el mundo. Y justamente ahí fue donde cogió todo el carácter. Fue una mujer valiente, enérgica, que a pesar de todo esto que le había pasado, empezó y asumió el reto de sacar adelante la granja y sus hijos. Justamente eso fue algo que le marcó a ella y que por supuesto marcó al fundador de IKEA. Porque para el fundador de IKEA, es decir, Ingvar Kamprad, perdón, ahí no sé tanto alemán ni sueco, su abuela paterna era una mujer autoritaria, una mujer que dominaba a sus hijos, naturalmente al padre de Ingvar, y a partir de ahí levantó toda una casa de huéspedes para poder sobrevivir. Además de la tierra que tenían, la empezó a trabajar. La abuela de Ingvar murió a los 53 años de cáncer. Ahí Ingvar tenía 27 y cuenta, cada vez que recuerda a su abuela, que lo hacía llorar, básicamente lo hacía llorar porque tenía un aprecio gigante por su abuela. De hecho, fue ella la que le dio esas semillas de emprendimiento y de carácter para afrontar la vida. ¿Y cómo lo hacía? Literalmente fue ella su primer cliente, porque con solo 6 años empezó a tener este talento de emprendimiento, de ser un gran negociante, y compró una caja de 100, compró un pedido de 100 cajas de fósforos
por 88 ores, que son como centavos suecos de la corona. Y pues su primera clienta fue su abuela Francisca. A partir de ahí, él se dio cuenta que era muy bueno para los negocios porque pudo triplicar su inversión, literalmente hasta 3 coronas suecas, que aproximadamente eran unos 35 centavos de dólar para la época. No era mucho, pero recordemos que, y si nos vamos a los fundamentales, si uno realmente domina esto, pues va a poder administrar o ejecutar en grande. Recordemos que si nos vamos incluso a las finanzas personales, no se trata de ganar mucho, se trata de administrarlo bien, de manera que cuando tengas mayor capital lo vas a poder administrar muchísimo mejor. Y justamente pues fue ahí donde se dio cuenta Ingvar que era muy bueno para poder negociar o ser un gran emprendedor. Entonces, a partir de ahí, empezó a vender tarjetas navideñas, chocolates, tapices de pared, incluso arándanos. Y cada vez que iba ganando, reinvertía ese dinero para poder pues vender muchísimo más. Le daba siempre la vuelta al dinero, como coloquialmente se le dice a esta actividad. A partir de ahí fue cuando pues su padre se dio cuenta pues que realmente tenía un talento y que pues realmente era muy bueno en esto, y justamente a sus 17 años le dio el dinero, su padre le dio el dinero para poder fundar su empresa, lo que necesitaba a nivel legal para poder arrancar. Y digamos que esa fue la infancia marcada de Ingvar por su abuela paterna, llena de autoridad, pues a partir de ese episodio poco bonito de su abuelo se haya suicidado, pero también a partir de que pues su abuela era una alemana que también había huido después de la Primera Guerra Mundial, donde pues ella hacía parte de una comunidad llamada Suderland, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser parte de Checoslovaquia. Y pues ella no se sentía identificada nacionalmente con Checoslovaquia. Así que cuando pues justamente se volvió realidad la Alemania nazi y pues Hitler pues los liberó, si se quiere, de ese régimen checoslovaco, pues desde ese punto de vista Francisca pues se sentía bastante identificada con los nazis. Y esto naturalmente influyó en Ingvar. A pesar de que él tenía sus propias opiniones y visión del mundo, pues no podemos negar que cuando uno es pequeño, naturalmente pues se ve influenciada a nivel de ideología, pues por su familia. Y eso pues naturalmente pues también pasó con Ingvar, que ya lo vamos a ver más adelante también, pues fue fuertemente criticado e impactado por pues ese crecimiento, o más bien por esa ideología con la que nació y creció. Así que bueno, nada, volvamos a tomar esta historia, 17 años, y ahí fue donde pues fundó su empresa, y ahí fue donde nació el nombre comercial de IKEA. ¿Y qué significa IKEA? La verdad, bastante sencillo. Él cuenta en una de las entrevistas que me vi que pues él quería ponerle su nombre, ya está, pero le parecía bastante, pues que no era llamativo, no era lo suficientemente llamativo, y ahí también pues vemos como esas inseguridades de él. Así que nombró IKEA, la I por su inicial de su nombre, Ingvar, la K por su inicial de su nombre, de su apellido, Camber, y la E por Elmadjord, que es el nombre de la granja familiar donde pues él nació, él creció, y la A de Angunjord. Pero vuelvo y digo, perdón por mi sueco, no es lo suficientemente bueno, que era el pueblo cercano donde pues él nació. Entonces, literalmente, IKEA, pues no, lo que nos hace ver es la marca personal de él, donde pues su granja y el municipio o el pueblo donde él nació. A partir de ahí, pues él siempre se había cuestionado de la logística en general, cómo funcionaba la logística general del mundo, porque
pues si bien un lápiz costaba, pongámoslo en pesos, un peso, fabricarlo, ¿por qué después era tan caro comprarlo? Se vendían 10 pesos, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, se dio cuenta que el problema de la mayoría de los negocios era la producción y una manufactura eficiente, pero por supuesto, la distribución. Ahí era donde todos los negocios pues flaqueaban. Entonces, se dio cuenta que el negocio y que el éxito de IKEA dependía de lo eficiente que podía ser su distribución. Encontrar la manera más rentable de llevar todos sus productos y las fábricas, de las fábricas a sus clientes. Y ahí entonces empezamos a tocar diferentes fundadores. Entonces, Amancio Ortega con Zara o Michel Ferrero con Ferrero. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta también la conexión de los diferentes founders o fundadores de ese tiempo que se dieron cuenta que ahí era donde estaba su ventaja competitiva. En medio de eso, pues literalmente Ingvar se fue a estudiar a una escuela de negocios, dirigía IKEA a la distancia, estudiaba, trabajaba como pues, empleado e incluso también hizo servicio militar. Pero después de 5 años, pues tuvo esa libertad de centrar toda su atención, todo su foco en IKEA, a tiempo completo. Y fue ahí donde realmente pues IKEA naturalmente surgió y empezó a crecer. Con un aspecto también fundamental, que esto también viene de grandes empresas, y es el timing. De nada sirve tener una gran idea. Pongamos, esta mañana mientras corría, por ejemplo, pensaba en Uber y decía, ¿de qué sirve haber fundado Uber cuando no había internet, no teníamos teléfonos inteligentes, sino era solo pues a teléfono, como se hacía anteriormente llamando los taxis? En ese momento pues el modelo de Uber no hubiese prosperado, pero justamente con la introducción de teléfonos inteligentes, de internet y el desarrollo de aplicaciones, fue ahí donde pues Uber tenía ese timing. Y fue acá exactamente el mismo ejercicio, porque después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno sueco construyó muchas viviendas asequibles que había que amueblar, y fue ahí donde IKEA entra en el mapa, porque pues se dio cuenta Ingvar que tenía que concentrar todos sus esfuerzos en los muebles, y la demanda de los muebles era lo suficientemente alta, y ahí era donde tenía que entrar, que aprovechar esa oportunidad. Ahora bien, esto nació después, digamos que el siguiente punto era, ok, ¿cómo hago con la distribución? Volvemos al mismo punto, ¿cómo hago con la distribución? Que ahí es donde realmente presenta problemas el modelo de negocio. Fue donde se dio cuenta que tenía que empezar a vender por catálogo. Él enviaba los catálogos por correo, las personas seleccionaban los muebles que ellos querían y pues el mueble le llegaba a las personas por correo. Pero sí que es cierto que pues esto generaba muchos problemas, porque las personas pues no tocaban el mueble, no sabían si finalmente les iba a gustar o no, si era de buena calidad, y ahí pues empezó a pues también competir con empresas que ya vendían muebles en ese momento. Así que fue justamente ahí donde también Ingvar tuvo que tomar una medida que cambió la historia de IKEA para siempre. Y es que empezó a darse cuenta, o se dio cuenta más bien, que ese no era el modelo de negocio, y que la única manera de ganar en esa línea de negocio era construir un catálogo físico, es decir, una tienda. Y fue allá donde literalmente fue a una granja y compró ese terreno para construir esa granja tenía un edificio, para reformar más bien ese edificio y crear esa nueva oferta principal, o tienda principal más bien, con todos sus muebles. Entonces ahí ya no se trataba de enviar
folletos, sino de avisarle a la gente que iba a abrir una tienda, con una pequeña particularidad, y es que Ingvar era disléxico. Entonces, pues, muchos códigos, como normalmente se maneja o se gestiona un inventario bajo códigos, bajo números, pues no le cuadraba. Entonces fue ahí donde se inventó nombres. Entonces, para las estanterías, para toda la parte de estanterías, de artículos pequeños, eran nombres de animales. Y así sucesivamente tenía como su sistema que no involucraban números, pero sí nombres. De animales, de personas, de artículos de niño, para así poder tener el control de toda su tienda. Entonces, durante la apertura de esta tienda, pues él estaba realmente nervioso porque miles de personas, más de 1000 personas, empezaron a hacer fila en esa tienda, en esa primera tienda que iba a abrir. Y él básicamente estaba preocupado porque pues el edificio de pronto no iba a aguantar o que naturalmente no iba pues a poder pues suplir toda la demanda que estaba teniendo. Pero fue todo un éxito. Al final todo fue supremamente excelente y como Ingvar lo describió ese día, fue una larga jornada de trabajo, pero muy alegre. Porque a partir de ahí fue que IKEA se convirtió en una atracción turística local. Porque venía gente de toda Suecia a poder comprar ahí. A Ingvar incluso le tocó construir un hotel con piscina justo al lado para poder albergar a todas las personas. Y aplicó ese concepto que Home Depot e incluso Walmart aplicaron en su momento también, y es que la gente está dispuesta a viajar un montón de kilómetros siempre y cuando pues se dé cuenta que puede ahorrarse unos pesos. Y eso me recuerda un montón pues de casos, por ejemplo acá en Bogotá, con las gasolineras, donde uno pues tiende a ir o desplazarse a gasolineras que de pronto no están en el camino en el camino a casa o al trabajo, pero pues que permiten ahorrar par pesos, ¿no? Entonces ahí fue donde pues IKEA también empezó a construir esas trampas, o más bien esos efectos psicológicos que le han permitido ser tan exitoso a lo largo del mundo. Y en ese camino, pues naturalmente, y todo ese éxito, pues la Asociación Nacional de Comerciantes de Muebles pues se dio cuenta que estaba creciendo muy rápido y que pues era un competidor que tenían que bajar, porque pues se iban a quedar básicamente sin nada. Entonces ellos intentaron todo lo posible para destruir IKEA. En ese momento pues había ferias comerciales que eran cruciales pues para todos los vendedores, pues para conseguir clientes, para mostrar su producto. Y la mayoría pues solo mostraba folletos de sus muebles. Pero Ingvar, pues muy innovador, una persona totalmente diferente, empezó a llevar los muebles físicamente. Y como sus precios eran muy bajitos, los clientes siempre pues se iban a IKEA y compraban ahí. Entonces los demás comerciantes empezaron a tratar de usar su influencia pues para sacar a IKEA del mercado. Entonces lo primero que hicieron fue quejarse de que las ferias solo eran para mostrar artículos, no para venderlos como hacía IKEA. Entonces ahí fue donde IKEA no podía vender durante las ferias. Ok, listo. Entonces a partir de ahí Ingvar empezó a crear empresas subsidiarias vendiendo los muebles con ellos. Entonces se dieron cuenta, y como contramedida los comerciantes se dieron cuenta de esto y empezaron a prohibir todo tipo de venta en ferias. Entonces a partir de ahí pues dijo, ok, no voy a vender más, pero voy a mostrar mis precios, porque mis precios son mi punto diferenciador, mi ventaja competitiva. Y entonces los comerciantes le respondieron que no podía exhibir los precios en ningún stand. Entonces a partir de eso pues Ingvar dijo, ok, voy a crear mi propia feria. Y ahí vemos entonces también esa primera medida o ese primer elemento
que diferencia a Ingard como emprendedor frente a los demás, y es crear sus propias reglas, organizando su propia feria en las ciudades más grandes de Suecia. De manera que ahí fue donde pues todo el mundo decía, venga, IKEA es un monstruo de 7 cabezas. Cada vez que le cortaban una, volvía a crecer. Y así sucesivamente. Entonces, no pudieron con él, o con IKEA más bien, en las ferias. Y entonces pusieron una medida aún más fuerte, que según ellos pues iba a destruir IKEA, pero solo los volvió mucho más fuertes. Y es que a los proveedores le dijeron que si le vendían a IKEA, no le iban a comprar más. Entonces, claro, pues uno como proveedor tiene un montón de clientes, y si todos estos clientes dicen, oiga, no le voy a volver a comprar si le vende IKEA, pues uno dice, venga, no me puedo arriesgar a solo venderle a IKEA, pues no le puedo vender más. Entonces lo que hizo IKEA fue premiar a aquellos que sí fueron leales con ellos. Entonces pues a un ciclo de 60, 90 días, que es lo que normalmente se demora en una empresa en pagar, pues empezaron a premiarlos y le pagaban de contado, máximo 10 días. Entonces eso pues para el flujo de caja de una empresa es espectacular. Y después de eso mudaron su producción a Polonia, pues porque ahí pues estos comerciantes de Suecia no tenían injerencia, y pues se dieron cuenta que podían fabricar muchísimo más barato y aprovechar ese famoso concepto de economía de escalas. Entonces ahí es donde pues literalmente trataron de debilitar a IKEA, pero eso solo hizo que IKEA fuera mucho más fuerte y se diera cuenta que podía vender en otros mercados, y que podía producir también en otros países. Entonces, clave eso, porque ese boicot solo hizo que IKEA fuera muchísimo más fuerte. Entonces, eso como primer elemento que nos tenemos que llevar, crear nuestras propias reglas, crear esas relaciones, y a partir de ahí poderlas poner en práctica. Ahora bien, cuando ya habían superado esta crisis, ellos empezaron a fotografiar sus elementos, ¿no? sus productos, para venderlos por catálogo, para que después las personas fueran y los compraran en las tiendas. Eso fue pues el elemento diferenciador que hizo que los costos de distribución se redujeran un montón. Pero pues pasó algo que cambiaría el rumbo de IKEA por segunda vez también para siempre. Y es que un empleado le dijo, oiga, yo me quiero llevar esta mesa para el trabajo y no puedo porque no la puedo desarmar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo que hacemos es quitarle las patas a esta mesa para que la podamos colocar en el baúl del carro y pues yo pueda empacarla? Y fue ahí donde dijeron, ok, sí, vamos a hacerlo. Tuvieron ese primer prototipo de una mesa que se podía atornillar y desatornillar con facilidad, y que naturalmente creó pues este diferenciador de IKEA, que son los muebles armables y desarmables que se empacan en una caja plana, que por supuesto caben en los baúles de los carros. Entonces ahí se dio cuenta que esto iba a ser muy interesante para la compañía, porque iba a permitir reducir costos, que eso era algo que le encanta a los grandes fundadores, a los grandes empresarios, y por supuesto a Engar, que hace parte de ese grupo. O sea, sí aparte, porque pues lamentablemente falleció en el 2018, pero sí que es cierto que esto hacía que pues la logística fuera mucho más fácil, mucho más barata. Y por supuesto que armaran o que se dieran cuenta de ese famoso efecto IKEA, que consiste en que al final cada uno de nosotros como consumidores valoramos muchísimo más los productos en los que hemos participado en crearlos, es decir, en armarlos. Para nosotros como consumidores es mucho más valioso un mueble que construimos nosotros, por nosotros mismos más bien, a uno que ya está hecho. Entonces ahí fue donde empezaron a aprovechar, se dieron cuenta de esto a nivel psicológico
y se tomaron provecho de esto, por supuesto, no en el mal sentido, sino que pues eso hacía que existiera mayor lealtad de sus clientes hacia la marca, ¿no? Y pues ahí está ese famoso también experimento social, diría yo, que si uno arma con su pareja un mueble de IKEA, o bueno, ahora que son todos armables, de una manera, pues digamos, sin pelear, pues uno tiene mayor probabilidad de éxito porque se puede comunicar, mientras que los que no lo hacen, no lo pueden hacer, pues digamos que ahí encuentran sus primeros problemas. Más allá del tema, ahí fue donde se creó ese famoso efecto IKEA, para que lo tengamos en cuenta al momento también de fabricar nuestras experiencias, nuestros productos, nuestros servicios. A partir de ahí fue que pues IKEA empezó a buscar más locaciones bajo el mismo concepto, y es, oiga, no me voy a ir al corazón de la ciudad porque es muy caro también, sino lo voy a hacer a las afueras, justamente para tener un gran descuento en el terreno y por supuesto explorar este concepto que ya habíamos dicho antes de la persona está dispuesta a recorrer grandes kilómetros o grandes cantidades de kilómetros simplemente por ahorrar, que ya era un modelo o la oferta de valor de IKEA. Pero ellos no se quedaron solo ahí fue donde diseñaron todo un concepto que está dispuesto a explotar cada aspecto de la psicología de sus clientes. Entonces, cuando un cliente entraba a IKEA o entra, toma una hoja para apuntar el código del artículo que quiere comprar. Pero aquí es lo fascinante porque como lo apunta, pues no está cargando nada. Entonces eso se vuelve también una experiencia limpia para las personas. A partir de esto, pues la persona tiene que hacer todo el recorrido por la tienda y es cuando ves ese famoso laberinto. Porque no es como los supermercados que uno dice, oiga, yo voy por, qué sé yo, leche, azúcar, arroz y salgo. Y lo puedo hacer fácilmente, sino que las personas tienen que recorrer toda la tienda. Y tiene que hacerlo bajo esa planeación y es como si fuera un laberinto. Y lo interesante de esto es que la primera parte de la tienda son 3 etapas. La primera etapa es la sala de exhibición, donde están las cosas más grandes y caras, como son las cocinas, las habitaciones. Luego viene la línea de mercado, donde son artículos más pequeños, más baratos, como son los cubiertos, la decoración. Y finalmente el almacén donde los clientes pues recogen sus paquetes con los códigos que venían pues apuntando en estas hojas y luego pagar. Pero entonces este diseño es supremamente interesante porque desarrollan el efecto llamado efecto Gruen, que significa que la distribución y la iluminación de las exposiciones están diseñadas para atraer a la gente y hacer que la gente se tome su tiempo pues paseando por cada uno de los pasillos si se quiere. Entonces, cuanto más tiempo pasan en IKEA, es más probable que tomen una decisión impulsiva por comprar algún tipo de mueble. Y además de eso, pues permitía que algo supremamente brillante es que al principio está lo más caro y conforme van avanzando empiezan a ver lo más barato, los productos más baratos, de manera que cuando uno llega al final pues uno dice, oiga, pues esto ya está muchísimo más barato, pues me lo llevo. Entonces este anclaje, este efecto de anclaje de precios pues lleva a más compras impulsivas y por supuesto al crecimiento de la compañía. Entonces ahí es donde vemos que es algo supremamente estudiado, no es algo al azar, y por eso IKEA pues vende más de 50.000 millones al año, justamente aplicando estos efectos psicológicos, que es supremamente importante que lo puedas también empezar a aplicar en tus negocios, productos, servicios, porque en la medida de lo posible que uno tiene en cuenta estos elementos, pues va a poder crear mayores experiencias, ¿no? No solo a nivel de ingresos, sino pues también va a mejorar ese efecto que tiene en las personas la marca. A partir de ahí fue pues que también se dio cuenta que, oiga, la gente
la pasa muy chévere en mis tiendas, pero pues se van cuando tienen que comer, cuando tienen que ir a almorzar o a hacer algo relacionado. Y fue justo ahí donde crearon este restaurante con estas famosas albóndigas suecas. Entonces, como se dan cuenta, es algo supremamente interesante como IKEA ha venido creciendo a lo largo de los años con elementos de mercadeo, de psicología que permiten que pues, las personas compren muchísimo más. Y no solo compren cosas baratas, que eso es un elemento que por lo menos en ese momento era bastante criticado o estigmatizado, y es que si es barato entonces la calidad debe ser terrible. Y no necesariamente. Una firma sueca hizo un examen imparcial sobre los artículos para hacerles pruebas de calidad comparando productos de IKEA con competidores más cercanos y por supuesto más caros, ¿no? Y ahí IKEA tenía una calidad superior en todos los ámbitos. Entonces justamente pues esto se publica y hace que pues la revolución sea aún mucho más grande. Porque la gente dice, ok, pues si el precio-calidad es el mejor, pues voy a ir a comprar eso. Y todo bajo algo supremamente clave. Y es que para IKEA el primer paso es ponerle un precio al artículo que van a vender. Y a partir de ahí hacer toda la fabricación, el diseño, todo lo que el producto implica. ¿Por qué? Porque la misión de Ingard era crear grandes productos que en su momento solo estaban hechos para unos pocos, para la élite, pero lo que él quería hacer era grandes productos de una gran calidad, pues para poderlo masificar, para que cualquier persona pudiera comprarlo. Y esto es algo que él nunca se cansaba de repetir. Cada vez que llegaran nuevos empleados, nuevos directivos a la empresa, él literalmente se tomaba un día completo para explicarles cuál era la misión de la compañía, hacia dónde querían ir y qué es lo que tenían que hacer día a día. Esa misión, y eso es lo que diferencia a estos grandes fundadores, y es crear una misión muy clara para que las personas sepan para qué hacen su trabajo, porque al final ese trabajo es lo que se convierte pues en la mayoría de nuestras vidas. Pasamos más de 8 horas trabajando, pues la misión tiene que ser muy clara y el líder pues naturalmente tiene que buscar esa motivación en las personas. Entonces eso es clave eso que nos llevamos también de este gran empresario, de este gran fundador, y es cómo transmitimos esa misión a las personas de nuestro equipo. Ahora bien, Ingard, pues al ser una persona bastante insegura en lo que él quería y nunca estaba satisfecho, lo que él quería era que su empresa funcionara incluso cuando él no estuviera. Y cuando no estuviera me refiero retirado o muerto. Entonces a partir de ahí, literalmente contrató a los mejores abogados a nivel mundial para crear empresas fantasma, fundaciones, fideicomisos en paraísos fiscales a nivel mundial, con una estructura corporativa muy muy grande. Y que por supuesto, pues también tuviera ese beneficio de ser intocable a nivel de impuestos. Esto naturalmente pues tiende a ser también un poco controversial, porque si una empresa está generando tanto valor para el mundo, pues también debería pagar un par de impuestos, según algunas personas. Entonces, esto también ha generado mucha controversia, porque pues al final esta holding no termina reportando todas las ganancias y se vuelve naturalmente pues una empresa que no termina gestionando bien o más bien pagando los impuestos en cada uno de los países donde opera. Y así es donde pues IKEA se ha convertido en una fundación que es una organización, es la cuarta organización benéfica más grande de todo el mundo. Obvio, por supuesto, a partir de estas fundaciones, pues también a través de donaciones, pues ha hecho que la sociedad haya crecido a nivel
espectacular como en su momento también lo vimos con Bill Gates, perdón, ya iba a decir Steve Jobs. Así que nada, esta fue la historia de Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, que a pesar de ese inicio o ese pasado oscuro que ha tenido, adoctrinado también por su familia nazi, que le generó crisis a nivel reputacional a IKEA, porque después de grande, pues de joven, cuando ya tenía 32 años, también insistió en reuniones de personas fascistas. A pesar de todo eso, ha logrado superar más de 50 años operando, construyendo el mundo, construyendo megatiendas, generando valor, generando empleos, pero teniendo una misión muy muy clara, y es que un buen diseño tiene que estar al alcance para todos, y por supuesto aplicando buen marketing y psicología al consumidor. Así que nada, esta fue la historia de Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, que nos deja grandes lecciones para aplicar a nuestras vidas. Nos vemos en un próximo episodio.